junto a la profesora Annie Carly, que durante un tiempo prolongado estuvo dando clases en la escuela normal en el profesorado de educación primaria. En el marco de una investigación sobre la identidad laboral del docente rural, queremos hacerles una serie de preguntas con nuestras compañeras para profundizar un poco sobre el tema. Para dar comienzo con esta entrevista nos gustaría que se presente y que nos cuente sobre todo a las chicas que no la conocen, quién es usted. Bueno, primero muchas gracias por invitarme y bueno, siempre nos emociona cuando nos invitan, sobre todo a las docentes rurales, porque es como que a las que menos conocen. Si alguien no tiene un vecino o un amigo que trabaja en una escuela rural, digamos que somos las menos visibles en la ciudad. Mi nombre es Ana María Carle, me recibí en el año 82, 83 y en el año 84 comencé directamente con un interinato en una escuela rural. Desde el año 1990, tengo que pensarlo porque me parece que son fechas, estoy como docente titular en la escuela de Quebracho Herrado y desde el año 2002 en la dirección, ocupo el cargo de la dirección. Es una escuela de tercera categoría y tenemos dos secciones múltiples y 2 secciones comunes. Tengo a cargo 9 docentes, 4 docentes de grado, 3 docentes de jornada extendida, una docente de educación física que es titular en la escuela y una profesora de música que prolonga horas, o sea, es docente titular en otra escuela y prolonga horas en mi escuela porque no hay cargo de música. No sé si quieren preguntar algo más. Bien. No, ¿cuáles fueron los motivos que la llevaron a elegir esta profesión? Bueno, la maestra del primer grado. Pienso que a otros también le habrá pasado, porque bueno, a través de justamente de la preparación de los actos del Día del Maestro siempre indago con los docentes de mis compañeras para preparar alguna sorpresa y con mis compañeras, y muchas tuvieron, o sea, eligieron la carrera por algún docente y no sé por qué, pero todas coincidíamos que era la docente de primer grado. Quizás porque era la que nos recibía, porque el nivel inicial no era obligatorio, no había nivel inicial en todas las escuelas, entonces algunos comenzábamos en primer grado directamente. Y algunos, como en mi caso, me mandaron a particular porque no había jardín, así que yo empecé en primer grado ya sabiendo leer y escribir por esa situación. Pero la señorita Cookie, que todavía está dando vueltas por la ciudad, fue mi modelo. O sea, todos queríamos ser como la señorita Cookie, todos queríamos actuar como ella, y bueno, algunas continuamos la carrera docente y otras carreras, pero fue el principal motivo. Y después uno la desconoce porque tiene el modelo de los docentes, pero no sabe en realidad cuál es la tarea docente desde el lado de la docencia. Y es una carrera que realmente te tiene que gustar porque te enamora. Si no, es un trabajo y es algo que resulta pesado. Pero ya van a ver que con el paso del tiempo cada vez les va a gustar más la carrera y cada vez les va a gustar más lo que hacen. Porque se habla, muchos años se habló de vocación docente, ahora ya se habla de una profesión. Y entonces como profesionales tenemos que actualizarnos, tenemos que dedicarnos y es mucho la dedicación que le damos a la escuela, pero bueno, siempre tiene sus frutos y sus alegrías. ¿Qué sentimientos encontrás o experimentás en el aula a la hora de dar clases? Yo hace del 2002 que no estoy en el aula, pero bueno, cuando falta alguna de las seños, como no se consiguen por ahí docentes ad honorem, vamos al aula y es una satisfacción ver, sobre todo en primer grado, cómo los chicos aprenden. O sea, es como recibir una masilla, una plastilina y ir modelándola, y ellos sí, es una satisfacción. Y en la dirección, una de las satisfacciones es ver la marcha de la escuela, que no siempre está todo bien, tampoco sería real, tenemos nuestros errores, nos vamos perfeccionando para superarlos, pero esa es una gran satisfacción, de ver que cuando se acerca un padre y nos dice me gusta esto que están haciendo, valoro esto que están haciendo, como cuando viene otro con un problema y podemos solucionarlo,
pero esas son las satisfacciones. Y otra de las cuestiones es cuando ya encuentro en la escuela o porque tienen hijos ya alumnos o en la calle, alguien de 30 y pico que me dice, hola señor, o sea, eso es lo más lindo. Eso es lo más lindo. Bien, y para entender un poco más de lo que estamos hablando, nos gustaría que nos contaras cuáles son las características que hacen a una escuela rural. ¿Por qué se llama escuela rural? Bueno, las escuelas rurales son todas de tercera categoría, tienen menos de 100 alumnos. Hay algunas que son de personal único y otras que es personal a cargo como la nuestra. La nuestra, si bien está en una localidad pequeña, pero es rural porque en esa localidad, según el censo, no alcanzamos los 2.000 habitantes. Las escuelas rurales tienen la particularidad que tienen aulas múltiples, o secciones múltiples o plurigrado. En el caso nuestro tenemos 2 secciones múltiples y 2 comunes. Es solamente los efectos de la cantidad de alumnos. Pero en el marco de eso, la particularidad es cómo se planifica para esos grados y cómo en el aula se da la clase, sobre todo cuando tenemos alumnos de distintos grados. De distintos grados y con distintas necesidades. Se está hablando mucho de las aulas heterogéneas, que en las escuelas rurales es como que estamos avanzadas en esa cuestión porque por más que tengamos 2 grados o 3 o 4, hay mucha diferencia entre los chicos, entonces siempre la planificación o las actividades o los objetivos o lo que nos hayamos planteado se adapta a las necesidades de los chicos, o sea, lo que ellos necesitan. Esa es la principal particularidad. En lo que se refiere a la tarea de la dirección es exactamente igual que en una escuela de primera categoría, no varía. En las capacitaciones también estamos incluidas, porque antes era difícil que se haga una capacitación para escuelas rurales. A partir de la creación del PROMER, que era un programa para educación rural, que se hizo el primer postítulo, bueno, empezaron a incluir a las escuelas rurales en las distintas capacitaciones. Y es la misma que se recibe en las escuelas urbanas. Esa tarea que se realiza en el aula que vos recién nos comentabas, ¿es un trabajo más colaborativo o más solitario con los docentes y el directivo? No, en nuestra escuela particular, o donde hay 2 docentes o 3, es más colaborativo. Las que están más trabajando de manera solitaria son las de personal único, pero se aprendió a establecer redes entre esas docentes que están solas. Entonces trabajan para la planificación, trabajan para elaborar algunos actos, algunas actividades, hasta las fiestas sociales, porque en las escuelas rurales también tenemos que tener en cuenta que eso es una parte esencial de la vida de la escuela rural. La escuela rural es el centro de todas las actividades sociales que haya en ese contexto. Sobre todo las que están, la escuela que está en el campo y que está solita la escuela, esa escuela va a ser escenario de comuniones, de fiestas familiares, de fiestas patronales. Entonces hasta en esas actividades se establecieron redes y se trabaja de manera conjunta. Como en la formación permanente que estamos haciendo, ellas trabajan en una sola comisión. Después cada una evalúa su escuela, trabaja sobre su escuela, trata de establecer mejoras para su escuela, pero siempre con una mirada del compañero, que le ayude a veces a detectar las dificultades. Es siempre interesante, por eso en las escuelas es importante el trabajo por pareja o con el directivo, porque siempre la mirada del extranjero es lo que me permite ver en las aulas y en el trabajo de dirección, ¿no? Porque por ahí pensamos que está todo bien y una compañera, por ejemplo, me dice, mira, me parece que esto lo vamos a tener que hacer de otra manera, reorganizamos todo. O sea, la función del director es pedagógica, es administrativa y es principalmente de gestión de estas 2 actividades, digamos, de alguna manera. Pero no es el director, como el aula no es el maestro adelante y todo el alumnado escuchando, acá se cambió también la mirada.
es una función de líder, pero siempre trabajando en conjunto con el resto de los docentes, con los padres y con los auxiliares, ¿no? Nosotros, me olvidé decirle que tenemos PAICOR y tenemos auxiliar de servicio, así que ellos están incluidos en todas las actividades que tenemos. Ani, vos dijiste antes, al principio, que pero ahora estamos hablando de una profesión, una vocación. Te queríamos preguntar, porque con mi compañera estamos viendo el tema del rol de agente de Estado que tenemos los docentes. En toda tu trayectoria, ¿qué te parece si hay una mayor conciencia del rol que tenemos los docentes, de la responsabilidad? Yo creo que se fue incrementando, o sea, con el paso del tiempo, con la importancia que se le fue dando al docente, con las tareas que se le delegan, y que por ahí nos resulta pesada, porque siempre decimos, y sobre todo en la escuela primaria, en las escuelas chicas, que hacemos más tareas sociales o de asistencia, pero bueno, hay que encontrarle a eso todo, digamos, el sentido pedagógico para que resulte. Pero sí, o sea, nos fuimos concientizando que somos los representantes del Estado en una escuela. Y más con lo que decís de esta mayor cantidad de cursos y sí, de capacitación que pueden acceder. O sea, nos fuimos adaptando a que somos los representantes del Estado, que el Estado espera que nosotros cumplamos de alguna manera las políticas educativas que nos transmiten, que los papás también esperan de la función nuestra, y bueno, tenemos un papel como importante, y bastante importante, y siempre decimos nosotros que el directivo es como el que queda siempre en el medio, el que tiene que estar de los dos lados tratando, pero sí, sabemos que, digamos, el Estado está a través nuestro, no existe el Estado y la escuela y los padres, está todo relacionado, y somos el referente, somos la cara visible. Es como cuando te dicen, bueno, a ver, queremos hablar con el inspector por tal cosa, el inspector es el otro representante del Estado en una más amplia, ¿cierto? Los superiores nuestros ya abarcan más constelaciones de escuela, pero en eso sí fuimos cambiando. Y en eso y en las responsabilidades. La responsabilidad que tiene un docente costó mucho. Toda esta historia de que en ese momento que el papá deje en la escuela al niño, la patria potestad nuestra y es responsabilidad nuestra, y si sale de la escuela, precisamente por esto, ¿no? Por estar cada vez más capacitados, porque bueno, a ver, cuando nos recibimos, ¿qué nos interesaba? ¿Cuáles eran los derechos que teníamos? Y sobre todo, ¿cuáles eran las licencias y cuántas inasistencias? Porque es la verdad, y yo por ahí lo hablé mucho con las chicas, pero era como que íbamos a dar clase y nos volvíamos, pero no, es mucho más amplia la función que tenemos. O sea, estamos a cargo de niños en la escuela, los niños están a cargo nuestro y son responsabilidad nuestra y tenemos que responder por ellos. Tenemos una función que tiene que estar relacionada a lo pedagógico, porque si no tampoco nos daría resultado. Bueno, al comienzo de la entrevista usted se presentó y se refirió a sí misma, y eso habla de la identidad personal de usted. A nosotros nos gustaría hablar un poco sobre su identidad laboral, que también algo estuvo diciendo sobre su cargo y sobre la escuela donde trabaja. Yo me recibí en el 83 y mi primer suplencia fue en la escuela Bouchard, de una maestra que daba primer grado y estaba de licencia porque los chicos tenían varicela y ella se había contagiado y me contagié yo. O sea, ahí me enteré que no tenía varicela, que no había tenido varicela. Fueron 20 días, me gustó, me encantó. Yo hice muchos honores porque tenía directivos cerca de mi casa y antes venía pobre, me acuerdo, la portera de la escuela 2 de abril en bicicleta, 8 de la mañana, faltó una maestra, yo me levantaba, la soltera, mi mamá me levantaba y me iba a la escuela y bueno, entonces había tenido bastante contacto. Y hice mi primer suplencia de esos 20 días, 25 días. Después, en marzo del 1984, me llamaron, imagínense, casi última en la lista porque nos habíamos recibido, me llamaron de una escuela rural que está cerquita de Quebracho
que está en una colonia que había estado inundada y la directora había pedido traslado a San Francisco. Y como nadie quería ir, porque es la realidad, por ahí nadie quiere ir, el que tiene buen puntaje espera otra cosa, bueno, yo tuve que hablar con mi papá porque la única manera de ir era en auto, así que allá fui 22 años en el auto, 20 kilómetros todos los días me hacía por camino, directamente por camino de tierra, ¿no? La primera semana llovió toda la semana, así que no íbamos a la escuela, entonces me puse a planificar porque era de primero a séptimo grado. Imagínense que tenía que planificar, quizás, no recuerdo, pero habrán sido 12 chicos, más no, pero todos los grados. Bueno, planificábamos para primero, segundo y tercer grado en una carpeta, como las planificaciones, digamos, como se planificaba acá, pero cuarto, quinto, sexto y séptimo hacíamos fichas de trabajo. Teníamos ficheros, las fichas enumeradas, entonces los chicos buscaban la ficha, cada uno si trabajaba de A1 o de A2, según la cantidad que había en el grado, y copiaban la actividad. Entonces, era darle a primer grado, toda la fecha, el nombrecito, lo que empezábamos a hacer, y después me iba con los grados más grandes, obviamente todo en una misma sala, y le explicaba lo que, si habían copiado algún contenido nuevo, trataba de explicárselo. Pero siempre era como que nos dedicábamos más al primer ciclo, porque eran los que tenían que aprender a leer y escribir y no tenían nivel inicial. Y allí estuve 6 años porque no sabían si cerraba la escuela, sino porque después hubo pocos chicos, era una zona que se inundaba. Y en junio se me terminó el interinato porque una docente de acá pidió traslado y me tocó un mes en la escuela Núñez, que yo había hecho mis prácticas. Pero bueno, nunca me adapté a la escuela de ciudad, a las escuelas urbanas, así que en febrero del 90 me nombraron en Quebracho, o sea que hice poco, digamos, di vuelta por pocas escuelas, porque hay gente que rota por escuela y hace suplencia, interinato y se queda. No, en realidad yo, como trabajé los 6 años, es como que me dio más puntaje y entonces, bueno, me llegó el nombramiento en Quebracho. En realidad nos llegaba una carta de notificación y teníamos que ir a Córdoba. Cuando llegábamos a Córdoba, todos los que habíamos viajado el mismo día y en el mismo horario, nos presentaban la escuela. Vieron que ahora, bueno, ustedes ya van a ver que se hace acá, en la escuela Iturraspe, que hacen una llamada y concurren todos, pero nosotros llegábamos allá y te decía, primero elegí una escuela, si vos eras la segunda te decía, queda la de Quebracho, ¿elegís o no? Bueno, elegía, a mí me gustaba, tenía contacto porque la escuela donde yo daba clase pertenecía a la Municipalidad de Quebracho, entonces ya conocía. Y bueno, y ahí me quedé, trabajé bastante en el primer grado, después me pasaron a séptimo y a sexto, así que después en el último grado, ahí fue cuando me empezó a gustar más trabajar con los más grandes, ya cuando me quería pasar a primer grado, porque es distinto, ya el más grande está formado, éramos como más compinche, ya organizábamos los viajes de estudio, y bueno, y después se jubiló la directora y como yo era la de mayor antigüedad, me tocó la dirección. Y hacía 3 años que estaba interina y rendí concurso porque es otra de las cuestiones. El cargo de directivo o vicedirector es algo que también les tiene que gustar, porque si no es más pesado que el aula. Porque en este momento que hay muchas problemáticas sociales, es muy difícil. Tenés que estar así como equilibrados, porque tenés la demanda de los alumnos, de los papás, de los docentes, de las inspecciones y de todo lo que hay ahora para que debemos responder. Así que bueno, rendí y en el momento de elegir estaba en la misma disyuntiva, o mi escuela o otra escuela, pero me quedé allí. Ay, yo te quiero hacer una pregunta. Vos dijiste como que no te acostumbraste a la escuela urbana, ¿no? Y te fuiste a la escuela rural. Yo quiero saber tu trayectoria como estudiante. ¿Dónde lo hiciste? Yo mi escuela primaria y secundaria la hice en la ISFA. Ajá. Y nada que ver
porque era perito mercantil, imagínense el año que estoy hablando, eran bachilleres o peritos mercantiles, que teníamos, digamos, el secundario era base de contabilidad. Y después, cuando tuve que ingresar a la escuela normal, tuve que rendir 2 equivalencias, que eran lógica y psicología, que me acuerdo que íbamos con una compañera a prepararnos de una profesora, y una vez que rendimos y aprobamos la materia, pudimos ingresar al profesorado. Pero si no, mi escuela primaria y secundaria fue toda en la ISA. ¿Y qué es lo que te llevó a la escuela rural? ¿Qué crees vos que es lo que te llevó a elegir la escuela rural? Y la primera vez me tocó no hubo opción, o sea, nosotros nos recibíamos y pasa como las chicas, queremos trabajar, entonces, y después me encantó porque es otro trato con los chicos, los chicos tienen necesidad de contarte, de lo que les pasa, de pedirte consejos, los papás también. Antes, bueno, que quizás más inconscientes y no teníamos tanto la ley, digamos, incorporada y no habían ocurrido cosas como pasan habitualmente, pero por ejemplo, los papás de mis alumnos se venían al médico y me decían, ¿vos podés llevarlo a Joselito, a San Francisco? Y yo lo cargaba y lo traía, y quizás esperaban en mi casa hasta las 9 de la noche que se desocupaban los papás. Es otra, me parece que para comenzar a trabajar es más cálido que en una escuela. Acá relativamente somos todos conocidos, pero yo tengo una compañera que pidió el traslado a Córdoba porque se fue a vivir a Córdoba, y ella me decía, no nos conocemos con las compañeras del turno mañana. Y yo, mi compañera de grado paralelo, no sé dónde vive. Acá como que nos conocemos, entonces era como algo muy frío la relación. Y bueno, y me acostumbré y me gustó, y he sacrificado porque hay que viajar todos los días, si llueve, si hace frío, o sea, no es me levanto 15 minutos estoy en la escuela, es 1 hora antes y 1 hora después según la distancia, pero me parece que vale el sacrificio por lo que es la escuela, el trabajo en equipo, la unión, o sea, no es que no haya problemas, no es que no haya nada por resolver, pero es siempre como, tampoco es que tiene que ser familiar, porque se pierde la visión de la escuela, pero es como siempre el trabajo fue más colaborativo y de acompañamiento. ¿En tu trayectoria tuviste oportunidad de trabajar con docentes hombres? No, una sola vez hice una suplencia a un profesor de educación física. Si no, nunca tuvimos. Y en las capacitaciones pocos, ahora hay más hombres que sí. Pero en las capacitaciones también pocos. Pero siempre fueron los que resolvieron más rápido las situaciones en las capacitaciones, ¿no? O porque viste que nosotros ponemos a dar vueltas y a dar vueltas, y ellos como más. Con mi compañera tenemos ese trabajo justamente de investigación, porque hay tan pocos hombres, vemos dentro de las aulas, y nosotros tuvimos la oportunidad de estar observando a un profe en la escuela de Turraspe, y nos parece que a la hora de dar clases ellos como que tienen más autoridad, como que los chicos tienen otro trato con los alumnos. Entonces quería saber si a vos qué te parece, si... Lo nuestro es muy maternal, sí. Cuesta despegarse de la mamá cuando vamos al aula, siempre, y es más, por ejemplo, a mí en mi caso particular me da resultado cuando hay problemas con algún chico y yo le digo a alguna docente, vos tenés que pensar que es tu hijo, pero no es que es tu hijo, como lo que le está pasando a él le podría estar pasando a tu hijo, entonces sí, uno lo ve de otra manera. El docente varón, que obviamente también tienen hijos, pero me parece que está despegado de esa actitud maternal de las mamás. Pero en realidad no sé por qué no eligen la carrera docente. Es como primaria, porque profesores de nivel secundario hay más. Sí. Y del nivel inicial hay muchísimo menos. Sí, no sé, debe haber 1 o 2. Sí, no sé acá. En la ciudad no hay. En las ciudades grandes hay más. En Córdoba hay, pero en las guarderías municipales, pero acá no, me parece que no. El inicial por lo menos. El nivel inicial no. Y ahora en Educación primaria, inicial sí, en la educación por ahí inicial. en primaria Y quedó. profesores de secundario también, pero en primaria Sí, me parece mucho más. Ay, recién hablabas de algunos de los cambios que se pudieron ver dentro de tu trayectoria. ¿Qué otros cambios podrías nombrarnos?
Y bueno, los cambios con respecto a los alumnos también son como más demandantes. Es como que esperan más de la escuela, pero siempre relacionado a lo social. Muy pocas veces relacionado a lo pedagógico. Los papás también, por ahí demandan más de la escuela lo que ellos no pueden resolver. Y lo mismo los chicos que tienen problemas en la escuela, los chicos que por conducta sobre todo, son chicos, siempre decimos nosotros, que en la casa no le están pasando bien y vienen a la escuela a buscar que alguien le ponga los límites, aunque sea que lo mires para retarlo, que tenemos uno que pasa y no toca. Entonces, no es que sean chicos, les falta, no sé si afecto, si atención, pero eso lo demanda mucho de la escuela, mucho, y también plantean mucho qué docente lo quiere y qué docente ellos piensan que no lo quieren, pues los chicos se dan cuenta. No es que no lo quieran, hay docentes que tienen más afinidad con uno y por ahí que molesta, cuesta más. Pero los chicos en un grupo de poca gente dentro de todo, como en la escuela rural, eso se visualiza más todavía. Sí, porque siempre a mí el que me reta. Y sí, claro, fíjate que, o sea, la cuestión nuestra es hablar mucho con los chicos, porque cuando hay chicos así problemas, llegamos hasta el equipo interdisciplinario de la municipalidad, podemos llegar al EPAE y sinceramente no podemos pasar. O sea, vieron como cuando se dice que la justicia llega hasta ahí. En la escuela sabemos que el derecho del niño es de aprender y tenemos que contenerlo y tratar de ver cómo van a aprender estos niños que tienen problemas, pero ellos demandan mucha atención. O sea, si están haciendo algo que no deben hacer, es porque siempre decimos, aunque sea que los miremos para retarlos, que es lo que están acostumbrados a lo mejor en la casa, es para eso. Eso, otra de las cosas y buenas, positivas, es la autonomía que tiene la escuela. Nosotros en particular tenemos una inspectora que ella no, es muy permisiva en el sentido de que no, que vamos a hacer lo que queremos, pero ella le planteamos una capacitación o una charla, por ejemplo ahora vamos a tener con el equipo interdisciplinario, sobre todo para trabajar con estos niños. Bueno, ella nos autoriza a 2 horas institucionales, que serían horas sin alumnos, para trabajar. O sea, la escuela tiene mucha autonomía y tiene mucha capacidad para resolver sus problemas. O sea, siempre dentro del marco de la ley y dentro de una fundamentación que podamos decir, bueno, hacemos esto, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? Entonces, eso también fue un cambio muy positivo. Porque también cambió el rol del inspector. Antes decíamos, viene el inspector y tenemos que tener todo listo, como si en medio día que nos avisaran tendríamos que salir a pintar la escuela, porque era, y acomodar la carpeta. Bueno, ahora el inspector viene y la carpeta tiene anotaciones, tiene observaciones y está bien, porque la planificación es algo vivo, ¿no? Algo que hacemos, presentamos, y eso también cambió. Y la capacitación con la mirada en la escuela. No a lo mejor una capacitación que íbamos sobre, no sé, las leyes de educación y bueno, quedaba como aislado. Ahora se trabaja sobre la escuela. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con lo otro? ¿Para qué nos va a servir esto? ¿Qué actividad podemos hacer? Y el trabajo de las docentes en proyectos. Eso también cambió porque, bueno, son como cíclicos en educación. Unos años eran 2 proyectos, ya no sabíamos ni para qué lo hacíamos. O hacíamos un proyecto tan largo, ahora ante la necesidad, también entendimos que se puede resolver con un proyecto. Es un cambio constante. Yo siempre les digo, y cuando rendí el concurso se lo dije a la inspectora que fue presidente del tribunal, la carrera de ustedes, pero carrera como aprendiz, ¿no? Empiezan realmente cuando tienen la primera suplencia, porque van a ver que no es solamente terminé, pero ahora, ¿qué hago cuando voy al aula? Lo mismo del cargo directivo, cuando vos estás estás interina porque te tocó por la antigüedad, bueno, uno puede ir, como decimos siempre, remándola, pero una vez que vos hiciste una capacitación, hiciste una carrera, aunque sea de pocos meses y rendiste, es como que ya no hay oportunidad de hacer lo que más o menos tenés que ser profesional, tenés
que capacitar. Esa también es una de las cuestiones, la capacitación que nos ayuda mucho. A pesar de que protestamos, de que tenemos que prepararla, de que hay que leer mucho, pero esa es otra característica de los docentes. Nosotros no tuvimos ninguna experiencia en cuanto a lo rural, y ¿qué estrategias podrían decirnos para dentro del aula que se utilizan, qué seguimiento se le hacen a los chicos? Bueno, nosotros en cuanto a la planificación, tratamos de hacer una secuencia común como una secuencia didáctica. Ustedes van a ver que no hay una planificación exacta para cada caso. Nosotros hacemos secuencia didáctica, contenido, unidad, o sea, lo que les sirva para que puedan aprender, que es la función de la escuela en definitiva. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en los plurigrados con un contenido. La señorita o la maestra explica el contenido, vamos a suponer suma, y bueno, el primer grado trabaja con las sumas de números repetidos y acostaditas, como dicen ellos, y el segundo grado trabajan ya con las sumas de pedir, las sumas paraditas, porque cuando están haciendo grado, los chicos, los más chiquitos, ya escuchan términos de los más grandes, claro, entonces ya van, y los más grandes ya, a eso lo hicimos, eso lo aprendimos, ahora cuando vamos a hacer las sumas paraditas, ellos mismos te van pidiendo, entonces la actividad es distinta, y dentro de los grados, la actividad para cada grupito es distinta, porque como estamos trabajando con la unidad pedagógica, entonces también hacemos el trabajo distintivo en grupitos. Esa es una estrategia, o sea, la planificación, lo que hacemos en las planificaciones. Y después, bueno, las estrategias las van adaptando las docentes a los distintos grupos. Para hacerlas, van registrando, sobre todo para después en el momento que hay que acreditar, hay que hacer la libreta, hay que hacer la semblanza. Van trabajando en un año, teníamos un sexto grado bastante complicado, entonces ese sexto grado lo unimos con segundo grado. Bueno, cuando le preguntamos eso a la inspectora, dijo, bueno, ¿qué pasa? Hace 6 años. Entonces nos sentamos con la inspectora y dijimos, no, esto es segundo grado, va a trabajar con la seño. O sea, los dos iban a trabajar con la seño, pero sexto van a ser como padrinos o tutores de un alumno de segundo grado. En el momento del recreo, en el momento de guardar los útiles, en el momento que se pierde algo, de recortar figuritas, entonces el trabajo estaba centrado de la seño más en segundo grado. Sexto trabajaba más solo, pero ellos como era un grado que era bastante complicado, aprendieron que tenían una tarea y todos tenían un ahijado o eran tutor de alguien, entonces todos esa que volcaban siempre en algún lío, trataron de trabajar con un compañerito. Después, bueno, nos pedían los más grandes trabajar con alguno más chico, pero es a medida que van de un año para otro que van pasando los grados, a veces tenemos unido primero y segundo, otras veces segundo y tercero, otras veces tercero y sexto, o sea, no tenemos un patrón. En eso somos bastante independientes, porque también tenemos que ver que no haya 2 o 3 hermanitos juntos, que no haya chicos problemas juntos, porque si no, vemos, nos sirve la experiencia de la señora de nivel inicial, porque ella tiene salita de 4 y 5 y no tiene posibilidad de separarlos. Entonces vemos cómo vienen y decimos, no, esto lo separamos, vamos, pero nunca tuvimos ningún problema. Y mucho trabajo individual con los chicos que sobre todo necesitan atención, porque la mayoría es lo que hace en la escuela y nada más. Entonces el trabajo se tiene que aprovechar en la escuela. Y tampoco somos mucho de dar tareas. Se ha discutido eso, pero no. Y tampoco fuimos años y años de que repitan. Y ahí también fue discutido entre las 4 o 5 que éramos, porque una tenía la postura que repita, la otra decíamos repite y siguen con la misma maestra, siguen con los mismos chicos que fueron al grado, porque casi siempre son entre tercer y cuarto y quinto, siempre son los que están unidos. Nos parecía que no era sano para, o sea, si repite, tenemos que cambiar de maestra, tenemos que cambiar de
de metodología, de todo. Entonces tratamos de hacer acompañamiento para que los chicos terminen, sobre todo casos que no ingresaban al secundario. O si no, a lo mejor en primer grado teníamos un alumno de sexto que podía solamente escribir el nombre y el apellido, y porque es la única escuela que hay. Ella no tiene posibilidad de ir a una escuela especial, entonces, y es el único turno, digamos. Entonces, para que no esté copiando del pizarrón, volví al primer grado y se adaptan, porque los chicos no hay problemas como a lo mejor en una escuela de ciudad. Tenemos una nena integrada desde primer grado que primero se arrastraba, después empezó a caminar, pero nunca nadie la miró o dijo, o sea, en eso también los chicos son muy distintos a los de ciudad. No, ni por lo que tienen puesto, ni por los útiles que llevan, ni por si están haciendo tarea de segundo grado y están en sexto. O sea, esa es una de las principales también fortalezas que tenemos. Durante el trayectorio como estudiantes del profesorado nos capacitan o nos forman para ser docentes en la ciudad o en mi caso en el pueblo. ¿Qué fortalezas y debilidades tuviste cuando entraste a una escuela rural? Y era una experiencia nueva, o sea, imagínense que yo, aparte de los 7 grados, tenía la dirección, porque era personal único, y teníamos que hacerle el mate cocido a los chicos, porque los papás estaban acostumbrados, y tenías que responder ante las cuestiones de inspección, y es como les decía recién, es empezar de cero. Lo didáctico sí nos sirvió. Obviamente que hay que adaptarlo a la manera de aplicarlo en el aula, porque no es lo mismo tener un grado que tener 4, 5, 6, o a lo mejor en julio, después de las vacaciones de julio, ingresaba un alumno de 4º grado que en 4º grado no tenías. Entonces era, a partir de lo que él traía, comenzar a planificar. O se iba uno en octubre que había estado todo el año, bueno, y nos quedamos sin un grado. O sea, todas esas cuestiones que no sé si en algún lugar lo vas a aprender, porque no son cuestiones de manual o de libro. Son cuestiones que vas aprendiendo y en la trayectoria docente vas aprendiendo continuamente, porque aquella experiencia ya no nos sirve más. Imagínense que los chicos con la tarjeta ahora podrían darnos vuelta el aula, porque ahora están trabajando con las computadoras y están investigando, y el que no tiene la computadora tiene un celular y estamos... O sea, a medida que fuimos avanzando también hay que ir aprendiendo cosas nuevas. No todo sirve y no todo es inútil, digamos. Hay que ir aprendiendo paso a paso. Ani, vos dijiste, bueno, recién en charla personal más vale que tuvimos, que no te falta tanto para jubilarte ya. Así que a mí me gustaría saber si de todo esto que hiciste, que la verdad que es muy rico, y aparte de toda tu trayectoria en la escuela rural, si hay algo que te gustaría hacer que no pudiste hacer, o algo que crees que la escuela rural merezca tener y a lo mejor no lo viste logrado. No, me parece que estamos nosotros sentimos que estamos en igualdad a una escuela urbana. O sea, por todo lo que se está recibiendo, por toda la capacitación, por toda la preparación que tiene un docente. Me parece que, bueno, esa historia, y yo tengo una compañera que se enoja mucho cuando decimos la escuelita, esa historia de que la escuela rural, delegada, allá en el medio, ya no está. O sea, y aparte la importancia y la identidad se la tenemos que dar nosotros, porque si no va a seguir siendo la escuela en el medio del campo, relegada y chiquitita. Entonces siempre tenemos que tratar de hacer algo para conseguir que mejore. Me parece que nada, hasta ahora me jubilaría tranquila. Sí, y tampoco nunca pensé que, porque todo el mundo dice, ay sí, pero sos joven, ¿cómo te vas a jubilar? Me parece también que hay una cierta etapa de la vida que uno ya va eligiendo y va diciendo, bueno, hasta acá di lo mejor y me quiero ir con lo mejor. No me parece que tengas que quedarte años y años y años, y cada vez no es menor el entusiasmo, es más cuesta más, porque bueno, ya tenemos nuestros años, ya hay gente joven, y ya uno dice, bueno, me toca disfrutar de otra cosa. Sí me pondría a hacer algo relacionado a la escuela, quizás.
todo el mundo empieza a dar particular o va a algún instituto que preparan para rendir, pero ya me parece que es como que es dar un paso al costado para que entre otro y bueno, a lo mejor puede mejorar muchas cosas y a lo mejor puede continuar otras, pero... ¿Cuántos años más o menos te faltan? 2 y 15 días. No, sí, porque me faltan 2 años y 15 días, me faltan 2 actos de 25 de mayo, ya lo voy contando así es menos, 2 cenas de la escuela, porque nosotros hacemos una cena con el nivel inicial y el SEGMA, todos los años para recaudar fondos, entonces ya contándolo así me parece que es menos que contar días. Y la escuela creció mucho también en el sentido que hace unos años ya funciona el secundario, que si bien es un anexo de una escuela de las PIUR, está el SEGMA, que es el secundario adulto, que van los papás de los alumnos nuestros o los abuelos, y vienen a la mañana y no me sale esto, y no me sale esto, y no me sale esto, y les tienen que explicar. Por ahí te enteras que copian, y se llevan los machetes, y se van al baño y lo leen. Bueno, son todas experiencias que nos causan gracia, y nos ayuda, digamos, la tarea diaria esta que tenés que tener un poco de alegría para poder sobrellevarlo. Y bueno, y el nivel inicial que siempre funcionó, pero bueno, ya como que la escuela creció más, también tenemos más problemáticas, ¿no? Porque bueno, el edificio es de la escuela primaria y nosotros estábamos acostumbradas a cerrar la puerta del frente de la escuela y dejamos todo abierto, armario. Ahora no, tenemos que ir cerrando, tenemos que no nos toquen, quién nos rompió, quién manchó la cortina. Eso es un poco cansador. Y la cuestión de compartir el horario de jornada, las 2 horas con las 2 primeras horas del secundario, que se hace bastante pesado por el hecho de que hay que controlar a los chicos, porque si van al baño, que están los más grandes, que si salen al recreo, si les golpean la puerta, si les hablan por la ventana, entonces eso como que es más, pero si no, esas 2 horas son más, digamos, difíciles de sobrellevar que los 4, sí, porque estamos solos y trabajan los chicos. Incluso los chicos también se ponen, estamos ahí en una pelea que nosotros queremos que el secundario entre a las 2, ellos que no quieren, pero bueno, es acomodarnos todos los años, ¿no? No es que queda solucionado de una vez y para siempre. En estos cambios identitarios que usted nos contó que surgieron a lo largo de su trayectoria, ¿qué cambio laboral podría ver usted ¿qué cambio laboral usted específico puede contarnos que haya impactado? El crecimiento que uno va teniendo, pero aparte, como les decía, de la capacitación, el crecimiento personal y la satisfacción de hacer algo para crecer. Nosotros a veces cuando vamos a las capacitaciones, como ayer, imagínense, ayer fuimos a la capacitación a tránsito y mi compañera que viajó conmigo hoy se jubiló. O sea, y por ahí hay toda gente joven y nos dicen, ay, ¿para qué venís? Si ya sos titular, que es la cuestión que por ahí es la pelea que no entienden. Sos titular, pero titular no es que te da una seguridad, pero no te da ninguna seguridad, digamos, en los conocimientos. Una calidad. La parte del objetivo de la capacitación no es ese. Claro, no debería ser. Pero bueno, es por etapas. Cuando ustedes se reciban, van a querer empezar a acumular puntaje, van a ver que vamos todas para allá, tenemos el mismo puntaje, pero la otra, después que sos titular, la satisfacción es el deseo de crecer. Como, a veces lo podés hacer, a veces estás muy cansado de decir, bueno, este año no voy a hacer nada, y te volvés a meter en un curso y en tu casa te dicen, pero ¿por qué, mami? Pero bueno, es así. Y siempre buscar algo que los acompañe, que les ayude, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, una época fui a coro, ahora estoy con la fotografía, otras pintan, otras van a aprender a tejer, otras buscan alguna actividad que durante por ahí el fin de semana ustedes puedan sacarse un poquito de todo lo que es la escuela, porque si no es agobiante. Yo al principio me traía cosas, yo doy muchas vueltas en la escuela. O sea, no estoy todo el día sentada, entonces me tenía que traer cosas para hacer a casa, sobre todo planillas, que hay que enviarlas y después dije, bueno, no, el fin de semana no me voy a traer nada, porque si me traigo, hago. Y tengo todo en un pendrive y es más, el
vendrá y lo dejo en la escuela, porque si no, hasta abríamos los mails los domingos, por si el inspector había mandado uno, o sea, no era tan urgente como para contestar un domingo, pero uno está... Y ahora que llegan a los celulares, imagínense, llega un mail, entonces empezamos, llega un mail, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Es como que no te desconectas, pero necesitas otra parte para fortalecerte. Como los chicos no tienen tareas, y de ahí es que nosotros nos damos las tareas, es que nosotros no tenemos que, tampoco por ahí, cuando tenemos la capacitación, que tenemos toda la mañana, 6 horas, tampoco les doy tanto de leer a las docentes. Les digo, trabajamos y trabajamos acá, porque es mucha carga ya la que tienen. Imagínense que la que está haciendo los Ateneos, la que está haciendo lo de unidad pedagógica, la que está haciendo el curso por internet, la que está leyendo por los acuerdos escolares, y todavía leer todo lo que tienen que leer, no. Entonces trabajamos en las 6 horas a full y logramos poco, mucho, pero logramos lo que necesitamos, que esa es otra cuestión que estamos cambiando. Antes trabajamos en la escuela para presentar las cosas. Decían de inspección, para tal día hay que presentar el PEI. Ya estaban. Bueno, ahora el PEI, yo por ejemplo, el PEI, el proyecto educativo, sí, yo por ejemplo lo tengo en la computadora y el que venga, nosotros este año la tutora de la formación permanente monitorea mi escuela y 2 escuelas más. Y la que viene sienta en la computadora y abre y va leyendo, porque se va reformando. Entonces, a fin de año lo imprimo y queda, y el año que viene arrancamos de nuevo. Pero por ahí teníamos una fecha para entregar el PEI y la realidad, chicas, no sabíamos por ahí ni lo que poníamos, porque era cuestión de terminarlo. Y cuando leíamos decíamos, ¿que nosotros teníamos que hacer todo esto este año? No, eso también fue cambiando, pero porque fueron cambiando las autoridades también. Me pareció interesante esto que escuché de tu narrativa, el lenguaje con el que nombraste tu escuela. Es la escuela. Hiciste hincapié en esto de escuelita, no. Generalmente los que somos formadores o el público en general, la sociedad en general habla de la escuelita rural. Sí. Y el lenguaje nombra y la carga emotiva es muy distinto. Decir la escuela rural con su identidad y demás, y a decir la escuelita, claro. Y que ustedes lo reconozcan como escuela, sí. Es muy valioso. Y nosotros lo notábamos sobre todo cuando los chicos venían al secundario acá o a las PIUR, o los que se recibieron, porque tenemos exalumnos que son abogados, profesionales. Entonces, hablando así a veces con algún profesor que teníamos una entrevista y decía, ¿y eso que vino de una escuela rural? Y vos decías, a veces podés dar más a los chicos de las escuelas rurales. Hay chicos que les cuesta más, como acá hay chicos que les cuesta más, pero le podés dar más por la cercanía, porque a lo mejor en todo un año tenés 2 alumnos en el grado y lo aprovechás, pero eso se escucha mucho. Vos sabés que pensé que no iba a poder terminar el secundario, porque como viene una escuelita rural y nosotros nos salíamos, claro, porque sí, duele. Para finalizar con la entrevista queríamos agradecerle por brindarnos su tiempo y por la predisposición, y queríamos entregar un pequeño presente. Ay, bueno, muchas gracias.